Cursos en línea, masivos y abiertos es una modalidad de educación abierta que se ofrece gratuitamente a través de plataformas educativas en Internet, cuya filosofía es la liberación del conocimiento para que éste llegue a un público más amplio. Hoy nos proponemos profundizar en este modelo educativo, los MOOCs, que como nuestro título del programa define, han llegado para quedarse. Contamos con varios especialistas en el tema, 3 docentes del Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED, Emilio Letón, Manuel Luque y Tomás García. Gracias por acudir a esta cita, los tres. Muchas gracias. Gracias. Y además nos acompaña Elisa Molanes, que es profesora del Departamento de Estadística de la Universidad Carlos III de Madrid. Gracias, profesora Molanes, por estar aquí también. Muchas gracias. Bien, este equipo docente ha participado en más de 20 proyectos de innovación docente en los últimos 6 años, colaborando con distintas universidades, además de la UNED, la Universidad Carlos III de Madrid, Universidad Complutense, también de aquí de la capital, y Universidad Politécnica de Madrid. De estos proyectos de innovación docente han tenido especial relevancia los relacionados con el concepto de mini vídeo docente modular. En el 2011, uno de esos proyectos recibió el premio al mejor proyecto de innovación docente de la UNED. Bueno, pues estos expertos docentes han puesto en marcha recientemente el MOOC o el MOOC, ahora veremos cómo lo llamamos, mini vídeos docentes modulares, un elemento crítico en el diseño de un MOOC. Hoy han venido para hablar con nosotros sobre qué son, por qué son importantes los elementos que lo constituyen y sobre todo si merece la pena poner en marcha un MOOC. Y además vamos a evaluar si se trata también de una moda pasajera, como ocurre en algunos casos con las nuevas tecnologías, o han venido para quedarse, como decíamos, que es el título de nuestro espacio. Profesor Letón, vamos a empezar por usted. ¿Qué significa la palabra MOOC o MOOC? Que nos imaginamos que eso que se pronuncia MOOC, porque se escribe M-O-O-C, ¿no es así? Sí, efectivamente, Ana, la palabra MOOC, M-O-O-C, es una palabra anglosajona y que se pronuncia MOOC, pero a nosotros se nos escapará MOOC, hay gente que está acostumbrada a decir MOOC, es correcto ambas formas, y decir qué significa, la M es de Massive, la primera O es de Open, la siguiente O es de Online y la C es de Course. Estamos, por tanto, hablando de cursos online masivos y en abierto, y por tanto gratuitos, y que la UNED ha acuñado con el nombre de COMA. Profesor Luque, ¿por qué todo el mundo habla ahora de MOOC? ¿Es una moda? ¿También tiene algo que ver el hecho de que son gratuitos? ¿Estas cosas también son importantes? Pues Ana, en los últimos años ha habido instituciones como la Universidad de Stanford o el MIT que han comenzado a ofrecer estos cursos. Creemos que la educación superior vive una etapa de cambio en la que la irrupción de tecnologías como Internet está ayudando y de hecho hay personas que incluso afirman que los MOOC van a transformar totalmente el modelo educativo actual. También el hecho de que sean gratuitos está ayudando, pero sobre todo el hecho de que es una docencia escalable en la que miles o incluso cientos de miles de alumnos pueden aprender de forma colaborativa. Profesor García, hay muchos que piensan que por ser gratuito su calidad no es muy buena. ¿Qué nos puede decir a este respecto? Ese hecho es realmente importante también a la hora de valorar la calidad. El hecho de que sean gratuitos, pues es como todo, siempre habrá cosas mejores y peores en todos los ámbitos. En los MOOCs, la parte más importante va a ser la calidad en la que nosotros vayamos a desarrollar los materiales audiovisuales del MOOC. Estos medios audiovisuales son obligatorios, son imprescindibles, ya que van a ser el medio de conducta para saber qué es lo que tenemos que hacer en cada momento dentro del MOOC. La calidad de los MOOC al final vienen dadas por la calidad de las mismas universidades que nos están avalando en nuestros trabajos, nuestros proyectos. Profesora Molanes, ¿cómo es este material audiovisual? A ver, para todos aquellos que desconocemos un poco cómo son. Bueno, pues en realidad no se puede hablar de un único tipo de material audiovisual. Si uno se pone a navegar por Internet, pues se va a encontrar con un montón de material audiovisual y se va a dar cuenta de que no han sido grabados con los mismos formatos técnicos ni con las mismas metodologías. Así que en un trabajo que presentamos recientemente en un congreso, pues hemos tratado de hacer una clasificación de todo este material audiovisual que hay en Internet.
y lo hemos presentado recientemente en un congreso, ¿no? Y bueno, hemos identificado un total de 252 distintas modalidades de grabación. Para hacer esta clasificación lo que hicimos fue considerar 3 ejes o características principales: la duración, el diseño y el objetivo. En el eje de duración consideramos 4 posibilidades, en el eje de diseño 9 y en el eje de objetivo 7. Y claro, combinando todas estas posibilidades, pues nos resultan 4 por 9 por 7, esas 252 distintas modalidades de grabación de las que hablábamos al comienzo. Profesor Letón, y de todas esas posibilidades que habla la profesora Molanes, de 252, ¿hay alguna que podamos valorar que sea mejor que otra? Bueno, eso es algo que es ¿Cuál es el criterio? Bueno, esto es a gusto del docente y que puede variar incluso según lo que se pretenda en cada momento. No obstante, conviene remarcar que no todo material audiovisual es válido por el mero hecho de ser audiovisual. De todas formas, un material audiovisual que nosotros pensamos que puede ser válido, aunque ya digo, no es el único para lograr el éxito en un MOOC, son los minivídeos docentes modulares. Sí, profesor Luque. Creo recordar que efectivamente el profesor Letón estuvo además en ese programa. Hablamos alguna vez ya del concepto de minivídeo docente modular, pero no estaría mal, bueno, pues volver a recordar de en qué consistía. Pues los minivídeos docentes modulares, que los oyentes podrán encontrar en Internet bajo las siglas MDM, tienen 6 características concretas, que son: la primera de ellas es la duración, es decir, son vídeos entre 5 y 10 minutos, el soporte, que son transparencias minimalistas, la metodología, la pizarra digital, la filosofía, yo trabajo, tú trabajas, es decir, el profesor trabaja y el alumno trabaja, el formato, que puede ser formato web o formato para teléfonos móviles, smartphone, y el sexto elemento es la interconexión, modularidad, es decir, que son elementos pequeños que se pueden reutilizar en diferentes materias. Bien, profesor García, entrando un poquitín más en materia también, profundizando más en los MOOC, ¿qué elementos ha de tener exactamente? Básicamente los elementos que constituye un MOOC son los materiales que vamos a generar como equipo docente, la planificación que debemos dar a estos materiales. Es imprescindible decir a los alumnos cuándo tienen que hacer las cosas, en qué momento, en qué orden. Y muy importante también es la acreditación que van a obtener los alumnos gracias a la superación de este MOOC. Sí, profesora Molanes, ¿y nos podrías describir esos materiales que ha mencionado el profesor García? ¿Qué tiene que preparar el equipo docente para poner en marcha un MOOC exactamente? ¿Cómo se elabora? Bueno, pues a grandes rasgos podemos hablar de material audiovisual, de material complementario, de autoevaluaciones, de evaluación por pares y de material generado por los propios alumnos. Un aspecto que me gustaría comentar es que no es bueno, al menos nosotros creemos que no es bueno, que todo el material de un MOOC sea audiovisual. Es más, pensamos que de ser así sería contraproducente. El material audiovisual llega a cansar y lo que tiene que ser es de desengrase, de facilitación a una documentación superior. Si algo se puede leer y el material audiovisual aporta que ya no te lo tienes que leer, pues entonces mejor no hacer dicho material, ya que leer es bueno. Entonces, en cada módulo creemos que debería haber al menos 2 lecturas en formato electrónico, pues de unas 15 páginas cada una. Ese material escrito obviamente no puede ser un resumen del material audiovisual. Ambos materiales, el audiovisual y el de lectura, deben complementarse. Profesor Letón, ¿cuánto le supone al equipo docente poner en marcha el MOOC? Pues esta es una pregunta muy interesante porque los MOOC son muy interesantes, pero hay que saber lo que cuesta en términos de diseñarlo. Si pensamos en términos de módulos, que son las unidades básicas didácticas que estructuran un MOOC, la puesta en marcha de un MOOC por módulo supone unas 80 horas de trabajo. O sea, esas 80 horas corresponden a 30 horas para la generación del material audiovisual, si estamos hablando de 5 MDMs por módulo, 35 horas para el material complementario, 5 horas para las autoevaluaciones, 5 para preparar la evaluación por pares y otras 5 pues temas varios que ahí están incluidos pues el tiempo que se dedica a ubicar los materiales del módulo en la plataforma educativa donde esté alojado el MOOC. A esas 80 horas hay que sumarle lo que es el seguimiento del MOOC.
Si se quiere hacer un buen seguimiento y una buena potenciación del mismo, pues estiman unas 35 horas. O sea que estamos hablando de 80 más 35, unas 115 horas por módulo. Por tanto, un MOOC que tenga 6 módulos, pues le va a llevar al equipo docente unas 700 horas de trabajo. De ahí la necesidad de que el equipo docente pues lo integren, al menos pensamos nosotros, 4 personas. Es que son muchísimas horas, ¿no? Pues sí, son muchas horas, pero la rentabilidad que uno consigue pues es muy grande. Pero esto, como todo, hay que saber del esfuerzo que es antes de embarcarse a ello, pero merece la pena. Lógicamente. Bien, profesores Luque y Letón, hablan de autoevaluaciones. ¿En qué consisten exactamente las autoevaluaciones? Sí, profesor Luque. Bueno, Ana, pues tanto para el material audiovisual como para el material complementario debe existir una autoevaluación que consiste en que el alumno puede evaluarse a sí mismo con la ayuda de un sistema. Recomendamos que después de que el alumno trabaje con los 5 MDMs, realice un test con unas 5 o 10 preguntas. Cada una de ellas puede tener entre 3 y 4 opciones posibles. Eso sí, no recomendamos que después de cada MDM tenga que realizar un test. También sería bueno que cada pregunta de test tuviera asociado una especie de refuerzo para que, en el caso de que el alumno falle una pregunta, el sistema le recomiende que se vuelva a ver el minivídeo asociado. También sería muy positivo que tras leer el material complementario hubiera otro test de unas 3 o 6 preguntas, cada una con un refuerzo para que en caso de que el alumno fallara, también el sistema le recomendara la página en concreto del material complementario donde va a poder encontrar la clave de la respuesta. Profesor García, y en relación a la evaluación por pares, ¿qué nos puede decir? ¿En qué consiste? La evaluación por pares es la parte más importante de los MOOC. Es una de las cosas más interesantes que tenemos. La evaluación por pares, los P2P, se hacen sobre un trabajo que se pide que realicen los mismos alumnos y que pueden ser simplemente un PDF que suben a la plataforma o un mini vídeo docente que alojan en YouTube. Y los propios alumnos del MOOC serán los encargados de evaluar este trabajo, de forma que los mismos alumnos trabajan entre sí. Para ello, el equipo docente necesitará generar una pequeña rúbrica, una plantilla de evaluación que debe de estar disponible en la plataforma para que no solo las personas que van a evaluar, sino también las personas que van a realizar la tarea sepan qué es lo que necesitan hacer. Y con esta rúbrica se va a evaluar a los alumnos para saber si van a aprobar o no. Es imprescindible que la rúbrica nos diga la nota que debería de sacar el alumno con este trabajo realizado. Lo ideal sería que el número de evaluadores sea entre 2 y 3 para asegurar que la evaluación es lo más objetiva posible. Bien, para los oyentes que se acercan por primera vez a esta modalidad de educación abierta, profesora Molanes, me gustaría que nos pusiera un ejemplo concreto de qué es una rúbrica o una rúbrica en concreto. Bueno, pues en concreto en nuestro MOOC pues pedíamos en una evaluación por pares, una P2P, que entregasen la URL de YouTube de un mini vídeo docente modular que el propio alumno hubiese grabado. Para ello, la rúbrica que diseñamos, para que así los alumnos se pudieran autoevaluar entre ellos, distinguía los aspectos que ya ha mencionado Manuel. En concreto, pues el alumno recibía un punto, un mini punto por cada uno de los siguientes 12 epígrafes que menciono a continuación. Pues que la duración estuviese entre 5 y 10 minutos, que se apreciase un esfuerzo de síntesis, que las transparencias utilizadas fuesen minimalistas, que hubiese espacio para los subtítulos, que se escribiese sobre esas transparencias minimalistas, que se viese bien lo que se va escribiendo, que se plantease alguna pregunta que luego se resolviese, que se pidiese hacer un resumen al final, que se pudiese ver bien en un dispositivo móvil pues lo que estaba escrito y también lo que se va escribiendo, que se pudiese usar en múltiples asignaturas y que estuviesen disponibles los subtítulos. Entonces, por último, lo que hacíamos para dar una nota entre 0 y 10 pues era sumar todos los mini puntos obtenidos, multiplicarlos por 10 y dividirlos entre los 12 epígrafes que hemos considerado en esta rúbrica. Comprendido. Profesor Letón, comentaba antes que un MOOC necesita de un seguimiento por parte del equipo docente. ¿Puede comentarnos en qué consiste este seguimiento exactamente? Bueno, en principio hay que decir que una parte muy importante del seguimiento de los alumnos se hace por ellos mismos. O sea, pensemos que estamos hablando, como decía Manuel, de miles de alumnos en un MOOC.
No obstante, nosotros creemos que la calidad de un MOOC vendrá dada por la potenciación que se haga del mismo, por el cuidado extra que se ponga en él. Esa potenciación puede ser interna y externa, y que puede ser, si es interna, pues a través de correos masivos, el foro, blogs, wikis, y una potenciación que llamamos externa, que puede venir dada por una web de apoyo, el uso de las redes sociales, que también es muy importante en estos temas, con especial énfasis pensamos nosotros en Twitter, y también de YouTube. Profesor Luque, decíamos que al equipo docente le lleva en torno alrededor de 115 horas preparar un módulo. ¿Y al alumno cuánto le supone realizarlo? Pues podríamos decir que el esfuerzo de un módulo por alumno sería de unas 6 horas repartidas en unas 2 semanas. Conviene avisar de este dato porque, a pesar de que el curso sea gratuito, el alumno ha de saber que la finalización del mismo no se regala. En concreto, un módulo entonces supone aproximadamente unas 3 horas de media a la semana. Este trabajo viene repartido de manera que en la primera semana el alumno trabaja de manera más individual y en la segunda semana del módulo trabaja de forma más colaborativa en relación con sus compañeros. ¿Y cómo va el alumno avanzando en el MOOC, profesor García? Los materiales de un MOOC deben de estar alojados en alguna plataforma educativa donde los alumnos puedan interactuar entre sí. En el diseño de un MOOC, para que el alumno vaya avanzando, es conveniente otorgar porcentajes a cada una de las tareas del MOOC. Materiales audiovisuales, materiales complementarios, autoevaluaciones y evaluación por pares. Una opción que se nos plantea, pero que no la aconsejamos en absoluto, es que todas las tareas tengan el mismo peso. Nosotros la opción que hemos decidido realizar es otorgar un peso mínimo, un 1% a cada una de las acciones, tareas que tiene que realizar el alumno durante el MOOC, a excepción de la evaluación por pares. La evaluación por pares la vamos a evaluar con el resto del porcentaje hasta llegar al 100%. Los porcentajes de las tareas de cada módulo se usan para determinar que el alumno ha superado ya un módulo y el final que alumnos han superado el MOOC. Un punto de corte habitual es del 80%, es decir, si el alumno ha realizado el 80% de las tareas, vamos a considerar que ha pasado el módulo. Con este porcentaje y el criterio recomendado de asignación de porcentajes a las tareas de cada módulo, se hace obligatorias realizar las P2P, porque si no el alumno nunca llegaría al límite necesario. De esta forma no necesitamos introducir además ninguna otra restricción dentro de los cursos para asegurar que el alumno vaya realizando las tareas. Entonces entendemos también que los alumnos pueden interactuar entre ellos. Profesora Molanes, ¿cómo lo hacen exactamente? Pues un lugar importante para esa interacción, aunque no es el único, es el foro. Por eso conviene cuidar el foro. Y bueno, el foro de un MOOC se anima solo. No obstante, hay dos roles importantes que debemos tener en cuenta, el facilitador y el curador. El facilitador pues se encargará de estar al tanto de las preguntas técnicas que surjan de la plataforma y el curador pues de los aspectos educativos del propio MOOC. El facilitador pues conviene que participe muy a menudo, mientras que el curador pues tendrá que dar cancha a los propios alumnos para que ellos se contesten entre sí, aunque debería poner de vez en cuando alguna conclusión final. Conviene organizar este foro por módulos y es muy interesante, por ejemplo, crear una cafetería virtual para que así los alumnos se presenten entre ellos, se conozcan y evitamos de esta manera que las presentaciones se mezclen con las aportaciones sobre los contenidos del propio MOOC. Profesor Letón, y al final, cuando el alumno ha realizado el MOOC, ¿qué pasa? Bueno, pues al final el alumno, pueden pasar varias cosas. Lo más normal es que reciba una acreditación. Esta acreditación puede ser de varios tipos. Puede haber una insignia, una credencial o una certificación. Lo que es la insignia, lo que es un badge, esto se daría automáticamente y sin coste a los alumnos que han seguido el curso y que, como decía Tomás, pues hayan superado el 80% del cumplimiento de las tareas que hubiese en el MOOC. Volver a incidir otra vez en algo que también decía Manuel. Un MOOC tiene que tener un mínimo de tensión, o sea, un MOOC no se debe regalar, una insignia no se debe regalar, tampoco hacerla inaccesible. O sea, si hemos puesto en la publicidad del MOOC que duraba 6 horas, pues tiene que durar esas 6 horas, ni más ni menos. Otra modalidad de acreditación pues puede ser la credencial. Esto es ya un paso un poquito más. Es la superación de una prueba online, análogas a autoevaluaciones, pero un poquito más seria. Y aquí a veces hay alguna institución que, es un mínimo pago
pero bueno, es un paso más. No tiene efectos académicos, tenemos que decir. Y luego estaría la acreditación en forma de certificación. Aquí esto es algo muy importante porque aquí en la UNED esto está totalmente, al final la película del MOOC está completada, porque hay gente que dice no nos fiamos de lo que haya en la luna y a contestar en internet. Bueno, pero si nosotros le hacemos esa certificación, ese examen, esa evaluación presencial, pues decíamos que en la UNED, como existe esa posibilidad de que el alumno vaya a los centros asociados, ya tenemos la garantía de que es el propio alumno el que lo está haciendo. Y entonces ahí ya se pueden dar, ya tiene efectos académicos, puede ser ya incluso de 1 a 5 ECTS, ¿no? Dependiendo de la duración que tuviese el MOOC. Profesor Luque, cuéntenos un poco más sobre el MOOC que han puesto en marcha. Pues sí, tal y como dijiste en la presentación, Ana, el MOOC se titulaba Minivídeos docentes modulares, un elemento crítico en el diseño de un MOOC. Este MOOC se basaba fundamentalmente en minivídeos docentes modulares, en MDMs, así que podríamos decir que es, por tanto, un MetaMOOC. Consistió en 4 módulos. El primero de ellos era sobre los conceptos básicos de un MDM. El segundo trataba sobre cómo diseñar un MDM. El tercero, ya a más alto nivel, sería cómo diseñar un módulo basado en minivídeos docentes modulares, en MDMs. Y por último, se trataría de ver cómo el profesor podría grabar de forma autónoma un MDM. Sí, profesor García, ¿puede darnos algunos datos en términos de alumnos que se inscribieron en el MOOC? Nuestro MOOC lo presentamos en 2 plataformas, tanto en Miriadax como en UNED Abierta. En Miriadax se inscribieron alrededor de 1.500 alumnos. De estos empezaron el curso unos 1.200, que es decir, un 80% de los inscritos. Y de estos terminaron el curso 120, es decir, un 10% de los que empezaron el curso. Las cifras en UNED Abierta fueron similares. Puede parecer que el porcentaje es bajo de los alumnos que acabaron el curso en relación a todos los que en teoría habían empezado, pero el problema que tenemos es la exigencia que teníamos de realizar una evaluación por pares. Esta evaluación por pares siempre siempre provoca que el porcentaje baje, ya que implica que los alumnos realmente tengan que trabajar y tengan que estar atentos al trabajo. La cuestión es que si nosotros pedimos que nuestro MOOC necesite 3 horas de trabajo semanal, tenemos que asegurarnos que esa tensión se mantenga. Y tampoco podemos regalar las acreditaciones que estamos dando. Es una razón para asegurar que los alumnos trabajan, estudian y hacen el trabajo. Sí, profesora Molanes, y ya a toro pasado, ¿cómo fue la acogida? Pues tenemos que decir que fue muy buena. Hemos recibido comentarios fundamentalmente a través de Twitter y bueno, es verdad que había gente a la que no le ha gustado el MOOC, pero nos quedamos con lo bueno. Ha habido mucha gente a la que sí le ha gustado y pues han llegado a decir que era un excelente curso, que ha sido innovador y motivador, que lo han disfrutado, que ha sido una experiencia formativa muy valiosa y que lo recomiendan porque han aprendido mucho. Y bueno, que le daban las gracias a los docentes por el trabajo realizado. Así que bueno, estamos contentos por todos estos comentarios. Por esta experiencia. Sí. Sí, profesor Letón, y de la parte de los docentes, ¿cree que merece la pena a un docente, a un profesor poner en marcha un MOOC con el trabajo que supone? ¿Cómo ve esta parte? Sí, bueno, pues es normal, ¿no?, que ahora los docentes pues se planteen la pregunta de eso, ¿no? Si interesa poner en marcha un MOOC o, bueno, me espero un poco a ver qué pasa por si esto es una moda pasajera. Pues nosotros lo que hemos ido aprendiendo haciendo este MOOC, pues pensamos que es interesante entrar desde ya, o sea, ya mismo en lo que es la filosofía MOOC. Porque a lo mejor el MOOC desaparecen, pero lo que es la filosofía MOOC nos va a ayudar a poner en orden nuestra docencia. O sea, es bueno pensar en nuestra docencia en términos de esos elementos que hablábamos de un MOOC. Es ir haciendo MDMs, ir haciendo material audiovisual, ir haciendo material complementario, como decía Lisa, que lean, ir haciendo autoevaluaciones. Todo esto, ir alimentando las redes sociales, los foros. Creemos que es una buena idea entrar en esa dinámica. Y un consejo, también, como decías tú, poco a poco, sin prisa, pero sin pausa, siendo conscientes del esfuerzo que supone, pues podríamos hacer pues un mini MOOC, que la gente se animara a diseñar un mini MOOC con 4 módulos y luego pues ya pues irlo ampliando. Sí, pero nos interesa, porque eso es lo que interesa a todo el mundo. En términos de rentabilidad, profesor Luque, ¿es rentable hacer un MOOC o no lo es? ¿O en qué partes podemos considerar que es rentable? Bueno, yo creo ¿Qué criterios? Yo creo, Ana, que es rentable si el profesor se lo plantea.
Es decir, tiene múltiples posibilidades. Una de ellas sería, por ejemplo, rentabilizarlo en el ámbito académico en términos de publicaciones en plataformas como puede ser iTunes U. También puede ser que el profesor intente obtener una rentabilidad de prestigio, porque el MOOC le va a posibilitar ser invitado para dar seminarios sobre precisamente el tema del MOOC. Después se podrían preparar a partir del MOOC ciertos cursos específicos que ya serían más personalizados, un seguimiento más individual del alumno y que por tanto sí tendrían que ser de pago. Después también podría ser realizar algún tipo de investigación con lo que es los datos que se obtienen a partir del MOOC, y eso podría permitir obtener ciertas publicaciones en revistas internacionales y de prestigio, ¿no? Estos son los beneficios más tangibles y más directos, pero yo creo que también hay uno muy importante, como es el hecho de que los MOOC se basan en una tecnología y metodología de vanguardia que van a situar al docente, si se implica, en una posición muy buena para adecuarse a futuros cambios en el modelo educativo. Y yo creo que eso es especialmente importante en universidades a distancia, como es en este caso la UNED. Bueno, vamos llegando al final. Profesor García, entonces, en definitiva, ¿cree que ha sido una experiencia gratificante? Sí, ha sido una experiencia muy gratificante. Primero, el hecho de trabajar con alumnos de cientos de alumnos de distintos países de habla hispana. También nos ha permitido trabajar con una gran cantidad de personas de distintas instituciones dentro de la UNED y de fuera de la UNED, que nos han ayudado en esta tarea. Queremos dar las gracias en particular a Daniel Fernández, a Elena González, a Elena Crespo y Cristina Crespo y José Chamón, del CESEP, a Leonor Moreno y Marta del Pino de Miriadax, a Esther Reula y Eva Fernández de la UNED, a Bernardo Gómez del CEMAP y a Elena Ayala como facilitadora de nuestro curso. Profesora Molanes, me da la sensación de que sí que han llegado para quedarse los MOOCs. Bueno, Era pues, nuestra pregunta inicial. Creemos que sí, que han llegado para quedarse y que no van a ser una moda pasajera, pero bueno, no me atrevo a decir que sean la única opción docente del futuro, pero seguro que su filosofía sí que estará presente en cualquier opción docente futura, eso sí. Sí, profesor Letón, como alma un poco de esta iniciativa, me gustaría que, bueno, pues que usted hiciera el colofón, diera las últimas palabras a esta charla. Bueno, gracias, pero vamos, ha sido un trabajo conjunto. Muchas gracias en primer lugar, Ana, por tu invitación al programa. En segundo lugar, decir que todos los materiales audiovisuales, las publicaciones asociadas a los MDMs en congresos, en radio, así como la información que obtuvimos al premio en el 2011, están en la página www.ia de inteligencia artificial.uned.es/minivideos, todo seguido. En tercer lugar, que estamos ofreciendo un seminario a departamentos de universidades e institutos con el título de ¿Es interesante poner en marcha un MOOC?, de una duración de 1 hora, con 40 minutos de exposición y 20 para preguntas, y que esta información está disponible en Twitter en @emilioletón, y se puede buscar con los hashtags de #MDM, #MOOC, #MOOC. Y en cuarto lugar, que os esperamos en UNED Abierta, que es la plataforma de la UNED para los MOOCs o para los cursos COMA. Bueno, pues solo nos queda recomendar a nuestros oyentes que visiten este sitio web, que investiguen, que profundicen en estos interesantes cursos en línea masivos y abiertos de los que hoy hemos hablado, y que ustedes mismos juzguen si han venido para quedarse o no. Una pregunta que dejamos abierta para que todos opinéis. No nos queda más que darles las gracias a los profesores Letón, García y Luque, de aquí de la UNED, del Departamento de Inteligencia Artificial, y la profesora Elisa Molanes, del Departamento de Estadística de la Universidad Carlos III de Madrid. Gracias a todos por estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias, Diana. Puedes descargarte toda la información de eventos relativos a minivídeos modulares, repetimos una vez más, en www.ia.uned.es/minivídeos. Además, si queréis cercioraros de que se trata de una iniciativa pedagógica que estamos seguros va a revolucionar la docencia, os recomendamos que entréis a consultar el seminario titulado
es interesante poner en marcha un MOOC. Este seminario está disponible en Twitter en @EmilioLetón y se puede encontrar con los hashtags de _MDM _MOOC. Nuestra plataforma UNED Abierta también os dará la bienvenida a los MOOCs o cursos Coma.